El experimento de Milgram. ¿Quién es Stanley Milgram? Stanley Milgram fue un polémico psicólogo social, cuyo legado es uno de los más importantes en dicho campo. Sus controvertidos experimentos sobre la obediencia demostraron hasta qué punto el ser humano es capaz de obedecer a algún tipo de autoridad. Sus experimentos han sido objetos de numerosas críticas por su dudosa ética. Además, su trabajo abrió el debate que contribuyó a generar los procedimientos éticos en los que se puede desarrollar este tipo de investigaciones hoy en día. Stanley Milgram acuñó el término estado agéntico, un estado en el que las personas realizan acciones contrarias a sus propios valores. Su investigación demostró la peligrosidad que encierra la predisposición que tenemos los humanos a obedecer a la autoridad hasta llegar a despojarnos de nuestro sentido de la responsabilidad. En 1963, la comunidad científica entró en cólera a raíz del experimento que Stanley Milgram llevó a cabo en la Universidad de Yale. Milgram había reclutado a un grupo de estudiantes a los que había dado instrucciones para seguir las instrucciones de una supuesta autoridad científica que les ordenaba aplicar descargas eléctricas sobre otras personas. Pero, ¿qué es la obediencia? El término obediencia está relacionado con el acto de obedecer, es decir, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda, a quienes, por ejemplo, cumplen obediencia a Dios o bien a una ideología. ¿En qué consistía su experimento? La preparación del experimento. Milgram reclutó un total de 40 participantes por correo y por anuncio en el periódico, en el cual se les invitaba a formar parte de un experimento sobre memoria y el aprendizaje, porque además, por el simple hecho de participar, se les pagaría una cifra de $4, equivalentes a unos 28 actuales, asegurándole que conservarían el pago independientemente de lo que pasara después de su llegada. Se le hizo saber que para el experimento hacía falta 3 personas: el investigador, que portaba una bata blanca y fungía como una autoridad, el maestro y el alumno. A los voluntarios siempre se les asignaba mediante un falso sorteo el papel de maestro, mientras que el papel del alumno siempre sería asignado a un cómplice de Milgram. Tanto maestro como alumno serían asignados en habitaciones diferentes, pero conjuntas. El maestro observaba siempre con el alumno, que en realidad siempre era el cómplice. Era atado a una silla para evitar movimientos involuntarios y se le colocaban electrodos mientras el maestro era asignado en la otra habitación frente a un generador de descargas eléctricas con 30 interruptores que regulaban la intensidad de las descargas en incrementos de 15 voltios, oscilando entre 15 y 450 voltios, y que según el investigador proporcionarían la descarga indicada al alumno. Milgram también se aseguró de colocar etiquetas que indicarían la intensidad de las descargas: moderado, fuerte, peligroso y descarga grave. La realidad era que dicho generador era falso, pues no proporcionaba ninguna descarga al alumno y solo producía sonido al pulsar los interruptores. La mecánica del experimento. El sujeto reclutado o maestro fue instruido para enseñar pares de palabras al aprendiz y de que, en caso de que cometiera algún error, el alumno debería ser castigado aplicándole una descarga eléctrica que sería de 15 voltios más potente tras cada error. Evidentemente, el alumno nunca recibió descargas. Sin embargo, para dotar de realismo la situación de cara al participante, tras pulsar en el interruptor, se activaba un audio grabado anteriormente con lamentos y gritos que con cada interruptor incrementaba y se hacían más quejumbrosos. Si el maestro se negaba o llamaba al investigador, que se hallaba cerca de él en la misma habitación, este respondía con una respuesta predefinida y un tanto persuasiva: continúe por favor, siga por favor, el experimento necesita que usted siga. Es absolutamente esencial que continúe, usted no tiene otra opción, debe continuar. Y en caso de que el sujeto preguntara quién era responsable si algo le pasaba al alumno, el experimentador se limitaba a contestar que él era el responsable.
Pero visualizándolo desde otra perspectiva, ¿puede cualquier ser humano cometer los más atroces crímenes contra la humanidad solo por la obediencia a la autoridad? Es una pregunta que muchos académicos se han preguntado a lo largo del siglo XX, sobre todo después de presenciar crímenes masivos contra la humanidad, como los campos de exterminio del Range a las guerras entre potencias económicas, circunstancias límite en que la violencia y la muerte eran percibidas con indiferencia por parte importante de la población. Milgram creyó que la mayoría de los voluntarios se detendrían una vez aplicadas las primeras descargas y solamente algunos llegarían al voltaje límite y teóricamente mortal de 450 voltios, pero no fue así. Todos pasaron el límite de 300 voltios y más del 60% llegaron hasta el final. Podríamos decir que esta práctica, un tanto cuanto arcaica, pone en desafío nuestra perspectiva de obediencia, moral, ética. Con base a un criterio personal es como siempre actuamos, ya sea a nivel académico, laboral, incluso religioso. Esta práctica de Milgram nos pone a dudar exactamente qué nivel de obediencia tenemos como personas para permitir que un caso tan atroz de esta naturaleza se permita hacia una persona. En tal hecho, para mostrarnos como nosotros, una persona obediente. Ejemplificado de otra forma palpable, un tanto cuanto más común, podríamos visualizar en una escala a un jefe que busca derrocar algún otro tipo de puesto mayor al suyo, donde él como figura de autoridad puede manipular decisiones de algún otro empleado con la finalidad de obtener un puesto mayor. Puede llegar a cometer actos impertinentes, llegando a tal extremo de poner en mal a ciertas personas con el simple hecho de intentar conseguir un puesto mayor, sin importar su costo o en qué consecuencias tanto físicas como psicológicas, llegando a afectar de manera irreversible a una persona o en dado caso a varias. Por último, ¿con qué finalidad podríamos concluir en este tema? ¿En qué nos basamos en el hecho de que en nuestra actualidad podríamos pasar por este tipo de cuestiones acerca de la obediencia y un tanto cuanto por ciento del experimento que Milgram idealizó? En la actualidad, el querer realizar o intentar hacer el experimento que Milgram hizo con esos 40 colaboradores sería muy arriesgado. En estos tiempos ya se vería como una esclavización, ya se vería como un trato mal hacia esas personas, porque ya es un experimento bastante cruel. En esos tiempos él lo que quería lograr o hacer era ver que hasta dónde llegaba el nivel de la gente al hacerle caso a un líder, a una persona que tiene que tenerle respeto. Si nos damos cuenta en todo el experimento, él le daba la responsabilidad y solo le respondía: es tu responsabilidad, tú estás a cargo. En la actualidad se podrá ver mucho en cuestiones laborales. Creo que todos tenemos un líder en cuestiones laborales. Tenemos un líder para hacer las cosas, para dirigirnos, para guiarnos, para todo. Incluso hasta en las escuelas se ve cuando la maestra indica hacer un trabajo y si no lo haces vas a reprobar. Si no lo haces no te va a calificar, no te cuenta como calificación. Incluso en la vida familiar, si es un ejemplo, un niño, si él no hace caso o así, el adulto responde: yo soy tu adulto mayor y me tienes que respetar. Desde ahí la obediencia
viene desde pequeños hasta adultos y toda la vida cotidiana que vamos llevando a lo largo de la vida. Por otra parte, comparto tu pensamiento con respecto a que la obediencia se ha vuelto un límite también en ciertas ocasiones. Se puede ver incluso también en actitudes religiosas, en cuestiones laborales, como bien lo dijiste, en esa cuestión laboral en donde uno parte desde su propia ética para llevar a cabo algún tipo de tarea o algún tipo de requerimiento. Incluso se ve peleado pues por, no sé, jefes que redirigen un grupo de pues de empleados. Entonces, en el momento en que te dejan ellos hacer una tarea que probablemente esté poniendo en duda tu capacidad o tu entendimiento, etcétera, cuestiones que a uno le pueden llamar ir en contra de nuestra moral, como no sé, algún ejemplo que puede ser muy palpable es en el momento en el que yo como jefe te indico que hagas una actividad, de cierto modo que yo te pido que hagas un daño a una persona o a